El proyecto Bluebeam, llamado así por los agentes que le pasaron dicha información a Serge Monast y su ayudante por la tecnología de hologramas para crear este escenario mundial. No se sabe cuándo lo llevarán a la realidad, pero intuyendo la forma de pensar de los controladores, yo diría que ya están preparando la fase final para hacerlo real. Están estudiando el comportamiento humano ante las últimas noticias y según la reacción del público optarán por un escenario u otro. Además, esto lo llevan preparando poco a poco desde hace varios cientos de años, por no decir miles de años, aclimatando a la humanidad ante una presentación mundial de alienígenas mediante el mundo del entretenimiento, así como novelas y antiguas escrituras y profecías. Esto no es algo que ocurrirá de repente, sino que es un proceso lento y complejo que llevan desarrollándolo desde hace miles de años. Para saber qué es el proyecto Bluebeam, primero hay que hablar del investigador que lo descubrió, Serge Monast, que era un periodista de investigación y teórico de la conspiración. A principios de la década de 1990 comenzó a escribir sobre el tema del nuevo orden mundial y las conspiraciones tramadas por sociedades secretas. Fundó la Agencia Internacional de Prensa Libre, donde publicó la mayor parte de su trabajo sobre estos temas. Durante una entrevista en el programa televisivo llamado Esoterismo Experimental, del esoterista y ufólogo Richard Glenn, advirtió repetidamente a la audiencia sobre los peligros de un gobierno mundial. Fue entrevistado por Glenn varias veces hasta el año 1996. En 1994 publicó su libro Proyecto Bluebeam, en el que detalló que las élites estaban intentando implementar una religión de la nueva era con el anticristo a la cabeza y comenzar un nuevo orden mundial a través de una segunda venida de Cristo simulada tecnológicamente. Dijo que descubrió este proyecto tras haber contactado él y su ayudante con miembros de la masonería y extrabajadores de las élites. En 1995 publicó su trabajo más detallado, Los Protocolos de Toronto, inspirado en los protocolos de los sabios de Sion, en el que dijo que un grupo masónico llamado 666 se había estado reuniendo con los poderosos del mundo para establecer el nuevo orden mundial y controlar las mentes de los humanos. Para 1995 y 1996, Monast dijo que la policía y las autoridades lo perseguían por estar involucrado en redes de información prohibida. Había educado en casa a sus dos hijos, a quienes luego se los llevaron y los pusieron bajo la tutela del Estado en septiembre de 1996 para que recibieran una educación pública. Murió de un infarto en su casa en diciembre de 1996, a los 51 años, al día siguiente de ser detenido y pasar una noche en comisaría. Sus seguidores afirman que su muerte fue muy sospechosa, sugiriendo que fue eliminado con armas psicotrónicas para evitar que continuara con sus investigaciones y que Jerry Fletcher, el personaje de Mel Gibson en la película de 1997 titulada Teoría de la Conspiración, se inspiró en su vida. Copias de sus obras todavía circulan por internet y han influido en teóricos de la conspiración posteriores, como por ejemplo el predicador evangélico estadounidense Tex Marx. Algunos de sus trabajos posteriores han sido reeditados por el editor francés y teórico de la conspiración Jacques Delacroix, junto con otros que escriben sobre los temas del trabajo relacionado con la conspiración de Monast. Serge Monast mencionó que se implementarían 4 pasos en el proyecto Bluebeam. La primera etapa sería la revaluación del conocimiento arqueológico. La primera fase consiste en la modificación del conocimiento arqueológico actual a través de terremotos y otros desastres naturales causados de manera artificial. Se hallarían supuestos descubrimientos nuevos, lo que llevaría a las personas a revaluar las bases de sus religiones, haciendo creer que toda doctrina religiosa se ha comprendido de manera equivocada. La segunda etapa sería el espectáculo espacial. Según la acusación, formarían parte de esta etapa hologramas en 3 dimensiones mediante proyecciones láser en diferentes partes del planeta, con una imagen diferente según la fe de cada etnia. Esta nueva imagen de Dios hablaría en todos los idiomas y además se proclamaría ante las naciones imponiendo una sola religión, un solo tipo de moneda, una sola ideología, creando así lo que se llamaría el nuevo orden mundial.
El tercer paso sería la comunicación telepática. Ondas de frecuencia extremadamente bajas, VLF, frecuencia muy baja, y LF, baja frecuencia, localizarían a los seres humanos a través de sus cerebros y de esta manera podrían saber en qué piensa cada persona, modificar sus pensamientos y hablarles telepáticamente, haciendo creer que se trata de Dios o de una entidad superior. Tales ondas, producidas por satélites y antenas, serían alimentadas por ordenadores que guardan bases de datos con información sobre el ser humano referente a sus culturas, ideologías políticas, costumbres, idiomas, etc. Estas ondas se entrelazarían con los procesos naturales del pensamiento para así formar lo que se conoce como charla artificial. La cuarta fase, manifestaciones sobrenaturales. Según la acusación, se haría hincapié en convencer a todo el género humano de que se está ante las puertas de una invasión alienígena en cada ciudad importante del planeta. El objetivo de esta maniobra sería empujar a cada nación importante a utilizar su capacidad armamentística para responder ante tal acontecimiento. Tras esto se haría creer a los cristianos que está ocurriendo el gran rapto, con una simple puesta en escena que supondría una intervención divina ante una falsa fuerza alienígena benefactora viniendo a salvar a las personas buenas de un brutal ataque atribuido a las fuerzas del mal. La meta de tal evento sería librarse de toda oposición significante al nuevo orden mundial. Por último, se produciría una mezcla de fuerzas electrónicas y sobrenaturales. Las ondas, las frecuencias usadas en ese momento, permitirían a las fuerzas sobrenaturales viajar a través de cables de fibra óptica, cables coaxiales y líneas telefónicas para penetrar en todos los equipos electrónicos y aparatos que para ese entonces tendrían todos un microchip especial instalado. La meta de este paso sería la materialización de fantasmas, espectros, poltergeist para empujar a toda la población al borde de la desesperación, allanando de esta manera el camino para el establecimiento de un nuevo orden mundial y finalmente establecer un solo gobernador para que exista un nuevo gobierno totalmente centralizado. Esta agenda no solamente la ha destapado Serge Monast, sino que, como ya dije en el anterior vídeo, la doctora Carla Rosin se enteró de este plan por el testimonio del Dr. von Braun, científico alemán de la NASA. De esta agenda ya nos han hablado también otros investigadores como Bill Cooper, que fue un alto cargo en el ejército de los Estados Unidos, el cual descubrió documentos y archivos que describían dicho programa de control mundial, dirigido por extraterrestres y humanos elitistas que colaboran con estas entidades.